Bienvenidos sean todos esta noche de almas rotas. Bienvenidos a este canal. Nos encanta para contar una historia más. Bienvenida, doctora Mel. Hola Lupita, buenas noches. Sí, con mucho gusto de volver a encontrarnos para seguir analizando estos casos que nos llaman tanto la atención. Exactamente. Fíjate que son, como lo hemos dicho muchas veces, historias de vida, historias que suceden, no siempre suceden esperadamente, ¿no? No siempre son criminales que son seriales, que están acostumbrados, que tienen un método, un modus operandi. A veces son ocasionales por la pasión, por el impulso, y así están clasificados los tipos de criminales. Pero el día de hoy sí nos toca hablar de una mujer, oye, de una mujer que sí es una importante asesina serial. Muy importante porque además es esta clásica persona que de apariencia era totalmente inofensiva, hasta tierna, hacía un trabajo como de tipo, pues sí remunerado, pero con un tinte social, ¿no? De ayuda, y nadie habría imaginado lo que se escondía detrás. Exactamente. Pues esta es la historia de Dorothea Puente o Dorotea Puente. Y tú nos vas a contar esta historia. Vamos, empecemos, ¿te parece? Muy bien, sí, a ella, pues la apodaron en su momento la casera de la muerte, porque era 11 de noviembre del año 1988 cuando unos detectives irrumpieron en esa casa que veíamos de estilo victoriano en la calle F, en Sacramento, California. Esta casa operaba como casa de huéspedes y pues algunos de esos huéspedes se les vio entrar, pero ya nunca más se les vio salir. Mm. Ellos sí, los detectives originalmente entraron porque buscaban a un hombre de nombre, bueno, un hombre llamado Alberto Montoya, que padecía de esquizofrenia y discapacidad intelectual, y lo habían reportado desaparecido por una trabajadora social. Cuando llegaron a esta casa, pues revisaron los alrededores, la parte de atrás y notaron un área de tierra que estaba fresca, removida. Así que cavaron allí y encontraron el cuerpo de Leona Carpenter, una mujer de 78 años Que que no era también lo que ellos buscaban. no era Montoya, sino una mujer que también había sido huésped de esa casa. Ellos continuaron explorando esta zona y cavando, pues dieron con 6 cuerpos más enterrados en este lugar. Wow. Y claro, la persona responsable resultó ser esta Dulce Dorotea, que parecía tan inofensiva y que por eso sería reconocida como una de las asesinas en serie más crueles de la historia en Sacramento y quizá en todo el país. Los medios pues la apodaron así, la casera de la Casa de la Muerte, porque acababa con sus huéspedes. Todos ellos eran personas mayores y con problemas de salud. Oye, Ella pero los nunca te imaginarías si la ves en el Superama ya no existe, pero en el supermercado o comprando ropa, su verdura ahí en el tianguis o donde sea, pues nunca te imaginarías a esta mujer. nada, fíjate que incluso en esa imagen me recuerda como a la abuelita de Piolín, ¿no? De las Sí, caricaturas. Este total. tipo de abuelita como muy típica, ¿no? Muy Ujú. típica, muy tranquila, muy tierna, porque además su aspecto no es de una mujer sofisticada que se arregla, que trae cosas caras, que se maquilla, que se peina, entonces tampoco pensarías que hubiera una motivación económica en ella. Claro, Sin claro. embargo, sí, ella envenenaba a los huéspedes y luego hacía que se ocultaran sus restos y después se dedicaba a cobrar tranquilamente los cheques de la seguridad social. Mm. ¿Quién era ella? Bueno, pues ella se llama, bueno, se llamaba, porque ya no está, pero se llamaba Dorothea Helen Gray, ese es su nombre de nacimiento. Ella nació en el año 1929 y sí tuvo una infancia traumática llena de problemas. Fue hija de Trudy May Yates y J.C. James Gray. Sus papás trabajaban como recolectores de algodón, eran personas muy humildes. Y el padre murió de tuberculosis cuando ella tenía 8 años de edad.
y la madre falleció en un accidente de motocicleta en 1938, cuando Dorotea Uf, tenía 9. uf. Muy chiquita. En ese momento ella fue enviada a un orfanato hasta que unos familiares se la llevaron a su casa y años más tarde ella contaba historias falsas sobre su infancia. Decía que era una de 3 niñas que habían nacido y se habían criado en México. Ella ya fantaseaba con una historia familiar distinta a la real. Quizá tanto le avergonzaría que el padre hubiera adquirido una enfermedad como esa y que hubieran sido trabajadores del campo, ¿no? Y entonces, pues mentir y haber estado en un orfanato, todo eso era muy traumático para ella. Se casó por primera vez en 1945, cuando tenía 16 años, muy jovencita, con un soldado llamado Fred McFall, que acababa de regresar del Pacífico. Tuvo 2 hijas entre 1946 y 1948, pero fíjate, entre la incapacidad para hacerse cargo y ya seguramente algún tipo de desapego emocional, ella envió a una de estas hijas con sus parientes en Sacramento y la otra la entregó en adopción. O sea, se deshizo de ellas. Se deshizo de ellas. En 1948 quedó embarazada otra vez, pero sufrió una pérdida espontánea y a finales de ese año su marido, McFall, la abandonó. Además de todo. Ella, una vez más, muy humillada, mintió también sobre ese matrimonio y le decía a la gente que su esposo había fallecido de un ataque al corazón pocos días después del matrimonio. También trató de falsificar cheques, pero fue capturada y condenada a 1 año de prisión y fue puesta en libertad condicional luego de 6 meses. Después de la liberación, otra vez quedó embarazada de un hombre al que casi apenas conocía y tuvo una hija a la que también dio en adopción, Lupita. Oye, totalmente desapegada, ¿no? Porque ni siquiera el instinto maternal tenía Dorotea. No lo hay, no lo hay. Poco después de esto, se casa, bueno, en el 1952 se casa una vez más con un sueco llamado Axel Johansen, y con él tuvo, bueno, estuvieron juntos y ahí tuvo un hijastro, el hijo de este señor, de 14 años, que también era fruto de un matrimonio turbulento de este hombre. Ella empezó a acumular un historial delictivo bastante nutrido, porque además de ser arrestada por esa falsificación de cheques que había comentado ya, la acusaron de administrar también una casa de citas durante un tiempo. Además, o sea, no, es que más no tenía ni prejuicios, ni directrices morales, nada. Nada, más tarde comenzó a trabajar ya como auxiliar de enfermería y ahí fue donde descubrió lo interesante y útil que podía ser atender a personas tanto discapacitadas como de edad mayor en residencias privadas. Y eso le permitió darse cuenta de que son personas muy dependientes, muy confiadas y muy vulnerables. Ujú. Y así, ¿sabes qué logró? Esto que hay allá en los Estados Unidos, que es un oficio de ser administradora de pensiones para estas personas. Claro, como no pueden hacerse cargo, que desgraciadamente cuántos casos hemos visto de que son estafados, ¿no? Que les prometen, te voy a dar el 50% de intereses y lo creen y los estafan. Y los estafan. Dorotea se casa con Roberto Puente, que es de quien toma ya el apellido, en 1966. Él era un hombre mayor, era un hombre, perdón, 19 años menor que ella. Él apenas tenía los 18 años de edad, mientras que ella ya contaba con 37 años. No, pues una diferencia. La boda fue en la Ciudad de México, pero ese matrimonio solo duró 2 años y después del fracaso matrimonial, ya ella, apellidada Puente, se hizo cargo de una residencia para ancianos que tenía 3 pisos y 16 habitaciones, Wow. en el número 2100 de la calle F en Sacramento, donde también ella tenía su departamento. Todavía en esa época se casa, durante este tiempo de esta casa, en 1976 con Pedro Montalvo, que resultó ser un hombre alcohólico y violento, y otra vez el matrimonio no duró y se termina unos cuantos meses después. En abril del 82, de 1982, Ruth Monroe, que era una amiga y que se hizo socia de Dorotea, tenía 61 años esta mujer, comenzó a vivir con ella en el departamento del piso superior de esta casa. Ajá. Pero falleció poco después, aparentemente por una sobredosis de codeína y acetaminofén. La policía sí creyó la versión de Puente de que Monroe había atentado contra ella misma debido a una depresión y más adelante sí se dictaminó que eso había ocurrido. Eso sí había pasado, pero de todos modos, oye, aquí lo que me llama la atención es que tenía amigas, o a pesar de tan inestable vida.
porque era una persona utilitaria, muy Sí, utilitaria, que así como se casaba, se separaba, independientemente de que sí escogía tal vez personas que no eran las ideales, y porque con esta mujer hizo una sociedad de que juntas iban a administrar esa casa y pues iban a compartir ese departamento. Entonces era más que amistad, una cuestión de eso, de utilitarismo. Por claro. otro lado, la policía deja ya este dictamen de que sí fue algo autoinfligido en ese momento. Pero después, cuando se descubren los crímenes ya francos, donde encuentran, ahí ya dudan de esta versión y ya, ahí quedó en la duda de, pues capaz que sí tuvo algo que ver, pero ya no supimos, ¿no? Después la policía regresó, fíjate, la policía se la pasaba yendo y viniendo a esa casa porque hubo acusaciones contra ella por un huésped de nombre Malcolm Mackenzie, de 74 años, que dijo que ella lo había drogado y le había robado. Pero él Ajá. vivió para contarlo y ella lo negó todo. Un Luego, sobreviviente. sí, y ella entraba y salía de la prisión, ¿eh? Luego cumplió una condena de 5 años por robo y comenzó a mantener correspondencia con el jubilado Everson Gilmouth, de 77 años. Ella fue liberada en 1985, solo cumplió 3 años de condena y se unió de inmediato a este señor Gilmouth. La pareja se mudó al departamento de arriba, en esa casa de la calle F. En noviembre de 1985, y aquí viene lo tétrico, Puente, Dorotea, contrató a un obrero para que instalara unos paneles de madera en el apartamento y también le pidió que construyera una caja larga de madera que era para almacenar cosas. Ah, Ella pero dijo fue que curioso que fuera una caja larga, precisamente. con unas medidas específicas que le Ujú. dio a este hombre. Y luego, que dijo que ya había almacenado las cosas, le pidió a ese mismo obrero que tirara la caja a la orilla de un río. Mm, El 1 ujú. de enero de 1986, un pescador vio la caja y la reportó a las autoridades y dentro los investigadores encontraron el cuerpo en estado de descomposición e irreconocible de un anciano. Lupita, Guau. tuvieron que pasar 3 años para que lograran identificar el cuerpo de Everson Gilmouth, el compañero de Dorotea. Que ya debe haber estado en bueno, ya hecho ya, huesos, ¿no? Así es, pero era el compañero el que estaba en esa caja. Y bueno, y este ayudante debe haber sabido algo. Bueno, Pues eso digo yo, claro. uno se imagina que no es tan fácil que te digan ahora ¿no? Ten esto y vételo a tirar. No, porque una caja vacía no pesa y una caja con un cuerpo, claro que pesa. Claro. Y bueno, mientras tanto, durante todo este tiempo, estos 3 años en lo que se identificó ese cuerpo, ella siguió trabajando, aceptando inquilinos regulares y era bastante popular entre los trabajadores sociales porque aceptaba casos problemáticos que nadie quería, de personas con adicciones, residentes abusivos. Entonces, por eso ella va teniendo también un éxito como casera porque ella acepta a los que otros no Claro. quieren aceptar. Pero los vecinos comenzaron a sospechar cuando notaron que un hombre alcohólico, al que conocían nada más por el apodo de jefe y que era como el encargado del mantenimiento de la casa, hacía tareas inusuales, como estar siempre cavando en el sótano, retirar tierra y de repente de un día para otro ya no lo volvieron a ver al tal Ujú. jefe. Así que, bueno, volviendo al inicio, buscan a este hombre Alfredo Montoya, que sí lo reporta una trabajadora social porque ya no lo localiza, y esto resulta determinante. Abren revisan pues la tierra removida, encuentran estos cuerpos y una vez que esos crímenes salen a la luz, pues descubren esta fosa común en su casa. ¿Y qué crees? ¿Qué? Que la muy astuta Dorotea Puente se les escapó. Ah, Una se les peló. Increíblemente, los investigadores le permitieron salir de la propiedad supuestamente para comprar un café. Qué ingenuos. O ella era de veras tremendamente manipuladora y convincente, porque le dieron permiso de ir a comprar un café cuando estaba en la casa. Podrían haber hecho nada de café o sírvaselo aquí, hágaselo Se lo aquí. traemos, se lo mandamos traer con en la Y patrulla, así no sé, o se vaya por el café, pero acompañada de la policía. por favor, pues no, sí se fue y al parecer sí compró el café, pero de ahí se escapó a Los Ángeles, donde Mm, se hizo amiga de un jubilado que conoció en un bar. Y mm. ahí desafortunadamente este hombre sí la reconoció porque ahí ya aparecieron reportajes en televisión con su fotografía y él llamó a la policía. Y Y él la finalmente, entregó, él finalmente la entregó. finalmente la entregan.
El juicio comenzó en 1992 y ella fue acusada de un total de 9 asesinatos. La declararon culpable solo de 3 y fue condenada a 2 cadenas perpetuas sin posibilidades de libertad condicional. El 27 de mayo de 2011 falleció en prisión a los 82 años de edad por causas naturales, luego de cumplir 19 años de su condena. Ella sostuvo hasta el último día que sus inquilinos habían perdido la vida por causas naturales. Y uno de los detectives originales del caso, John Cabrera, regresó no hace mucho a esta casa para guiar a los profesionales en un curso que se dio sobre cómo se cometen homicidios. Y dijo él, ella estaba cometiendo el crimen perfecto aquí en esta casa y nadie lo sabía. Pasó ante las narices de todos. Totalmente, Isa, pero escoge un grupo supervulnerable, porque a lo mejor eran gente mayor de edad que no tenía familia. Existen muchos casos en el mundo que son personas que no tuvieron hijos, los padres ya murieron, están separados de los hermanos o no tuvieron hermanos. Sí, porque por eso toman a estas personas externas como administradoras de sus pensiones, porque no hay un familiar cercano que, Ujú. pues sí, que se haga cargo, ¿no? De eso. Entonces, esta mujer, obviamente uno dice, a ver, o sea, yo siempre digo con estas que acabamos de hacer otra dulce ancianita, Sí. como por qué quería el dinero, para qué lo quería, no parece ser una mujer, te digo, ambiciosa, no se le sabe, te digo, que usara joyas, que fuera muy, te digo, muy sofisticada, muy arreglada, tampoco viajes, ¿eh? No es como que se fuera de viaje ahí a un lugar exótico. ¿Para qué quería el dinero? Entonces, uno piensa, que todos los traumas infantiles que ella traía, pues sí la hicieron justo un alma rota y descarnada, que Ujú. parece que ya nada más está haciendo esto por un tema de poder, de sentir, obviamente, un desprecio total por la vida del otro, como parece que la tuvo por sus propias hijas, Eso 3 es lo que hijas. te iba a decir, desprecio por la vida, y eso se nota ya de las hijas, pero desde que ella misma tiene una infancia terrible. Sí. Yo creo que el abandono de los padres, perdón, no es abandono físico y voluntario. Los papás murieron, pero es Ujú. una forma de abandono, es una forma de así es, se fueron, pues, involuntariamente, pero se fueron. Y eso a ella le costó deambular con la Sí. familia, en orfanatos, y yo creo que de ahí nace todo la devaluación de la vida, ¿no? Sí, porque seguramente la vida en los orfanatos no es siempre la más benévola, o sea, es muy variable. Hay gente que le ha tocado estar porque depende de quién te toque, del personal que trabaje ahí. Hay personas que sí son muy empáticas y muy sensibles, hay otros que son muy crueles, que hacen un trabajo que, pues, no quisieran hacer y tienen desprecio por los niños que están allí, ¿sabes? Que si los han dejado sus padres y no los quisieron según ellos, porque en este caso no fue que los dejaron, fue que perdieron la vida efectivamente, pero es como yo porque los querría, ¿no? Entonces no sabemos qué experiencias haya tenido ahí también ella, que fueron como enfriando, ¿no? Su corazón, su alma, y quizá desde antes ya lo traía porque habla de que había antecedentes de maltrato también dentro de la familia. Los Mm. 9 años que ella tuvo a sus papás, ¿no? 8 al padre y 9 a la madre. Eso es lo que dice, pero mira ahí qué tiernos, ¿no? Se ven los No, niñitos. bueno, qué Ujú, maravilla, pues, la ujú. dulce mujercita que nadie sospecharía de ella, como hemos dicho que sucede con muchísimos criminales, con Liszt, con, Dupont, con todos estos que parecen a primera vista inofensivos, amorosos, buenos, parientes y demás, y aquí se escondía una persona terriblemente monstruosa, ¿no? Porque no valora. Ahora, además, muchas personas, y te debe pasar a ti y a mucha gente que nos escucha, por cierto, bienvenidos todos los que estén esta noche o este día o a la hora que nos estén escuchando, bienvenidos aquí en el chat, déjenos comentarios, likes, todo lo que nos quieran decir, son muy bienvenidos, pero lo que nos sucede a la mayoría de la gente es que cuando tú convives con una persona muy seguido y los ves y lo conoces, pues tienes cierto aprecio, llegas a tener cierto aprecio, extrañas a esa persona, o a veces dices, bueno, nada más es la persona que, no sé, que viene a hacer el jardín cada semana, ¿no? Pero y cuando no está, pues claro que lo extrañas y te preocupas, qué habría sido de él o qué estará, si está enfermo. Pero aquí no tiene absolutamente ningún apego ni por la propia amiga, o sea, ya ni los hijos, como tú dijiste, a ellos los bota
se deshace de ellos y yo creo que nunca vuelven a saber de ella. ¿Habrán sabido los hijos? ¿La habrán identificado después cuando viene esto? Porque los dejó muy pequeños, ¿no? A una hija, la mayor la deja con su familia de Sacramento, que es, pues, donde ella está ahí vive ahí. Probablemente sí, ¿no? Porque era su familia, con la que deja a esa hija, pero las otras 2 no, pues las dio en adopción, seguramente de manera anónima serían adoptadas, yo me imagino, pero la mayor probablemente sí, porque había un vínculo familiar conocido con los que ella se crió. Pero sí hay una frialdad total que desde luego nos habla de rasgos sociopáticos indiscutibles, ¿no? Porque también esta tranquilidad con la que fíjate, se conquista este hombre que al que después metió en la caja que mandó a hacer, lo manda a aventar al río y mientras tanto ella sigue su vida como si nada, cuando fue su pareja. Exacto, o sea, ya déjate los pobres pensionados que vivían con ella, la propia pareja de la que se deshace, que como dijiste, es utilitaria, es manipuladora, no te una psicópata en realidad. Yo creo que no Ujú. tiene ningún tipo de sí sabe perfectamente lo que es el bien y el mal, sí lo sabe diferenciar, lo ha vivido, pero no tiene ningún tipo de sentimiento, no tiene remordimiento. No, no, ni empatía, ni mucho menos. Y la negación, aquí, la negación, el decir: "No, no, no, es que todo se fue por causas naturales", pues simplemente debe haber sido una manera en la que ella intentó hasta el último momento escapar de la condena, porque lo había hecho muchas veces, había estado ya presa y salía antes por tal o cual motivo, por buena conducta, por lo que tú quieras, pero ella salía antes, no cumplía las condenas. En la primera creo que 6 meses, en la segunda, que era de 5 años, nada más pagó 3. Entonces, por eso lo negaba, pero no porque hubiera en absoluto ninguna otra cosa dentro de ella. Es una total frialdad y este convencimiento, esta convicción de que se tiene derecho a disponer de la vida de otros, del dinero de otros, de la salud de otros, porque este señor que sí vive para acusarla de haberlo, drogado, pues, como, ¿por qué, no? Para robarle y meterle sustancias tranquilamente, ¿no? Con la mano en la cintura, sin ningún problema y sin ningún temor. El único temor de este tipo de personas es que los atrapen, ¿no? Pero Claro, no y al ocurre. más se escapan. Oye, ya hace rato que dijiste el motivo, porque en todos los crímenes existe un motivo. Por eso se investiga a las víctimas, porque quién te pudo haber querido hacer esto, ¿no? Y aquí se descubre, pues, por el cobro de las pensiones y no tenía ningún lujo, pero eh, Ujú. la verdad es lo que yo creo, y lo creo firmemente, que las personas que más apego tienen al dinero no son las personas que viajan, que tienen lujos, porque no se pueden desprender de eso. El apego que ella no tenía por las personas, ni por la vida, ni por sus hijos, lo tiene por el dinero, que seguramente careció de él. Entonces, claro que es el dinero, como lo pasó con la escritora de novelas de romance y suspenso, que acabó con su marido chef, eh, Sí, Crafton Boyle. Bueno, pues lo que ellas tienen es que tienen dinero, lo que no pueden es soltarlo. No, sí. es como una manera es como lo que han visto los programas de hoarders, de Ujú. acumuladores, pues es Ay, eso. En vez de que acumulen cosas y cosas y cosas, lo que acumulan es dinero, dinero y dinero, porque no pueden desprenderse de él, y creo que esto deriva de la cantidad de pérdidas que tuvieron, que fueron los papás, un hogar seguro, a los hermanos seguramente también los perdió de vista. O sea, no tuvo manera de aprender a estas habilidades sociales, ¿no? ninguna. De hecho, esta mujer, pues sí, o sea, tiene tantas carencias tan grandes que sí, parece que desplaza esas carencias a tener, como tú dices, acumular el dinero que se está robando, que por cierto, tampoco encontré datos de dónde, qué pasó con ese dinero, dónde estaba, había alguna cuenta, a quién le dieron eso, no encontré. Pero, por ejemplo, pensaba en la escritora que acaba con la vida del marido chef, como decías, ella, según nos contaste tú en ese caso, ella se quejaba o ella lamentaba que su estilo de vida ya no era el mismo que había sucedido antes, porque a ellos les había afectado muchísimo esta crisis de salud mundial y entonces cambió su estilo de vida. Ay, Y decía desde los, atentados del 11 de septiembre, desde es ahí. verdad, desde el 11 de septiembre, mucho antes, anda. Y entonces, que ella resentía que ya no era el mismo estilo de vida, pero tú nos contabas, bueno, pero de todos modos tenía la casa padrísima, todo bien, el señor trabajaba. Por eso no le bastaba, de todos modos ella quería como más. Esta otra mujer
ni siquiera eso, ajá, ni siquiera había un disfrute de nada, o en otros aparentemente, ¿no? O en otros casos que hemos visto, estos hombres que también horriblemente acaban con sus esposas para cobrar un seguro que después se quieren ir a gastar con una amante y que ya tienen a veces hasta otra casa, acabamos de hacer Ujú, uno también, ¿no? claro, Ya claro. tiene la otra casa, ya todo instalado y listo para su nueva vida y pum, ¿no? Los descubren. Aquí no, aquí es como dices tú, efectivamente, es nada más el acumular y sentir yo lo tengo todo y yo les quito y les quito y les quito. También como una forma, creo, proyectiva de decir lo que a mí me quitó la vida, empezando por los padres y haber, te digo, vivido una infancia muy pobre porque eran recolectores de algodón, gente, la verdad, humilde. Ahora volteo eso y todo lo que a mí me fue quitado o no dado, ahora yo lo quito y lo quito y lo quito sin ninguna Claro, misericordia. claro, pero además, a ver, por otro lado, hay otra cuestión, porque además no es el único delito estos asesinatos, no son los únicos. Antes ya había tenido, como tú dijiste en el relato, varias detenciones, había estado en la cárcel, entraba y salía, tenía sus órdenes de aprehensión y demás. Aquí lo que pasa también es que ella vivió con los abuelos Ujú, y justamente sus víctimas acaban siendo personas mayores. ujú. A lo mejor por ahí había algo, a lo mejor tampoco la pasó muy bien con los abuelos. Por supuesto, no es justificación, ¿eh? Nunca jamás. No estamos tratando de entender qué puede llevar a una persona a tal grado de maldad. Sí, tienes razón, esa es una muy buena observación, porque la hipótesis que se maneja en el caso de ella siempre es la vulnerabilidad y la dependencia de las personas mayores. Los escogió porque son un blanco fácil y porque tienen la pensión, obviamente, ¿no? Ujú. Entonces, muy sencillo, le administro las pensiones, yo las cobro, yo hago el enjuague ahí y acabo quitándoselas por completo. Pero tienes razón, puede ser que la vida con los abuelos no fuera tan grata para ella y que haya un elemento adicional vengativo sobre las personas que representan a esos abuelos, que son gente mayor. Sí, es muy probable, tienes Exacto, razón. exacto, son sus figuras, ¿no? Que no tienen ningún tipo de aprecio. Y sí, sí queda claro que este es un personaje, un, podría decirse que no es el perfil de asesino serial que tenga un ritual, que tenga que dejar firma, que quiera que la policía se entere de ella. Al contrario, este es una asesina serial que esconde a sus víctimas, que no quiere que se sepa ni siquiera que ella es. O sea, no No. va como el Zodíaco mandando mensajes, o como otros criminales dejando una huella, o sea, dejando Una rúbrica. nada, exacto, porque hay firma, no hay modus operandi, no hay una firma, no hay un ritual, no existe nada de eso. Ella sencillamente mata por el hecho de tener el dinero de estas personas y porque ya no le sirven. Ya no me sirven, nadie va a preguntar por ti, nadie ha preguntado por ti, así que eh, me deshago de ti, me quedo con tu dinero y sigo cobrando. O sea, el motivo es meramente, pues, económico. Sí, fíjate, y tan claro lo tenía que por eso, cuando sí buscan a Alberto Montoya, porque la trabajadora social por alguna razón quiso contactarlo y sí se interesó en él y no lo logra, entonces hace esta denuncia, pero encuentran pues a estos otros cuerpos, ¿no? Encuentran 6 y esos 6 nadie los había buscado, nadie había preguntado por ellos, nadie había dicho dónde están estas personas, nadie. Exacto, Y ella exacto. sabía que eso iba a pasar. Exacto, no hay, pero además no deja rastro, no hay una juego mental con la policía como son el perfil de, o sea, este tipo de asesinos seriales, no. Sin embargo, sí es una asesina serial. Sí es una asesina serial por la cantidad de vidas que arrebata, Ujú, ¿no? totalmente, sí, porque superan a Exactamente. 3 de 2, 3. Sí, y te digo, el completo desapego emocional, hasta moral, yo diría, de las personas, como para deshacerse de este hombre que fue su pareja al final, ¿no? Y que, pues, vete tú a saber por qué le estorbó al último, seguramente también. Nadie, en la vida le estorbaban todos, como dijimos hace rato, le estorbaban los hijos, le estorbaba el marido uno, marido 2, el marido, además un marido la abandonó, pero Ujú, seguramente no la abandonó, la abandona porque se da cuenta, yo creo, de quién era Dorotea. ujú, Yo no quiero estar con esta mujer, vete tú a saber, si a lo mejor no hubiera terminado con la vida de este marido, con el que tiene hijos, o a lo mejor, eh, no sé, no creo que ella lo hubiera dejado. Yo creo que no, tiene mucho que ver esto con, toda esta forma de actuar de ella tiene mucho que ver con las pérdidas y esto, que tiene que aprender a desapegarse de todo.
Sí, sí, además, cuando ella tiene este evento con la amiga, que la policía cierra el caso, ¿no? Y dice: "Ah, sí, está bien, ella solita, ¿no? Se tomó lo que se tomó", pues eso quedó ahí, ya no eso ya no se volvió a abrir nunca, pero queda ahora la sospecha. Si ella tendía a darle sustancias a las personas que tenía bajo su cuidado con el fin de robarlas y, en su caso, pues también ya acabar con sus vidas, y esta mujer pierde la vida precisamente por eso, pues ya, también uno pensaría, también como era la socia, a lo mejor también ahí ya no le quiso repartir el dinero a partes iguales y dijo, ¿sabes qué? Con permiso, ¿no? Pero en Bye, ese bye, momento bye, bye. no había Esa asociado. puede ser una razón, o a lo mejor ella, en su manipulación, la orilla a que tome una decisión, de irse, ¿no? De salirse del chat, como dicen ahora. Probablemente, probablemente, porque, digo, ha manipulado cuántos hombres para casarse, cuántas personas para que estén con ella. Lo increíble es que estas personas, yo creo que viviendo en la casa esta del terror, como le dicen ahora, eh, Ujú. veían a sus compañeros desaparecerse, y no hacían nada o no se daban cuenta, eh, o a lo mejor no, efectivamente los manipulaba y les decía otra cosa. Esas personas, las personas manipuladoras, son muy buenas para inventar historias, así como cuando inventó que ella venía de una familia de 3 niñas de México y Cierto, ¿no? cierto. Desde chiquita ya contaba eso, y después otras cosas que se le atribuyen, no se le atribuyen, se le conocen muchas historias que inventaba sobre su propia vida. Incluso lo del marido, ¿no? Bueno, que también eso, se puede entender un poco, muy doloroso que te abandone y entonces dice: "No, no, no, él falleció y soy viuda", pero inventaba cosas. Entonces, seguramente, si es que estas personas se daban cuenta, porque algunos, te digo, tenían trastornos mentales también, podían estar bastante despegados de la realidad, pero quien estuviera más en contacto con la realidad, simplemente ella seguramente podía decir, pues, se cambió de casa, ¿no? Se fue a vivir a otra casa o vino su hijo por él, cualquier Lo cosa, o que sea, fuera, cualquier cosa podría inventar, con la totalmente. mano en la cintura. Exacto. Pues este es el caso de Dorotea Puente, una asesina serial que, como hemos visto, esta cara de viejecilla buena, de noble, ¿quién podría pensar que podría hacer algún daño? Pues no, pues ella es Dorotea Puente, esta es la casa del terror, donde acabó con la vida de muchos ancianos hasta que fue descubierta. Y bueno, pues pasa poco tiempo en la cárcel, fueron 19 años, dijiste, ¿no? Sí, De sus sí, cadenas perpetuas, pero bueno, pues es que ya entra mayor, sí. eh, y que la estuvieron soltando. Claro, nunca había sido acusada de haber acabado con la vida de nadie. Es Entonces, los que crímenes no ameritaban cadenas perpetuas hasta que la cachan que muere este señor y encuentran los demás cadáveres, pero de otra manera no lo habría seguido libre. sí, sus otros delitos habían sido por, pues sí, ya lo había yo mencionado, robo, falsificación y poseer y administrar un negocio ilícito, ¿no? Pero ya esto fueron palabras mayores y, pues sí, ella pierde la vida a los 82 años de edad, después de cumplir 19. Y seguramente sin arrepentirse, como sucede con este tipo de criminales, ella suponiendo que debe haber hecho lo correcto para ella, para ella. Sí, y negándolo hasta el último día, negándolo Exacto. hasta el último día. Pues este ha sido el caso de Dorotea Puente, doctora. ¿Qué quieres agregar? Pues que una vez más sorprendente, ¿no? Sorprendente que caras vemos, mentes no sabemos, pero que sí, este caso, lo interesante que tiene es que sí nos da cierta idea de los orígenes, ¿no? De la conducta, psicopática de esta mujer, que tienen que ver con una infancia, pues, complicada, que ella no pudo procesar esas experiencias emocionales, porque yo sé que habrá quienes digan: "Hay mucha gente que también pierde a sus papás, que también va a una casa hogar, que también termina, no sé, adoptada por alguien y no se convierten en criminales de este tamaño. Pues no, ese es un factor muy importante, pero que se suma a otros que ya seguramente ella tenía, probablemente algunos de orden genético, probablemente algunos de experiencias que hoy no sabemos que ella pudo haber visto también en su infancia, de alguna violencia. Lo que tú mencionaste, muy importante, no sabemos qué trato vivió con esos abuelos. Y aún más atrás, como digo yo siempre, quizá si la familia era problemática porque se menciona en su biografía que sí era problemática,
tal vez también desde la muy, muy primera infancia, desde muy bebé, ella pudo haber sufrido cosas también que rompieron algo en su psique desde Claro, entonces. que le rompieron el alma, definitivamente. Y bueno, y se dedicó a romper todo lo que encontró a su paso, y qué bueno los hijos finalmente los que se lograron liberar de ella, y a los, ojalá hayan tenido mejor vida que la que hubieran tenido con esta mujer, ojalá hayan encontrado mejores hogares que lo que les podría haber dado esta terrible mamá que podrían haber tenido. Ojalá. Pues bueno, ojalá, esto es Almas Rotas. Déjenos mensajes, comentarios, gracias por sus likes, gracias por compartir el programa, y seguimos aquí con mucho más Almas Rotas todos los martes, los miércoles, los jueves. Bienvenidos, y aquí siempre estamos. Muchísimas gracias a todos por estar aquí en el chat y por estar compartiendo con nosotros. Hasta la próxima. Gracias.